Buenos días alumnos, contento de volver a estar en contacto con ustedes después de este largo receso por vacaciones. Continuando con nuestro avance curricular, sabemos que tenemos que continuar con lo que son las capacidades físicas. Y una vez terminado lo que ha sido el trabajo de la capacidad física de la fuerza, hoy nos toca comenzar con lo que es la capacidad física de la velocidad. En ese sentido, comenzamos describiendo lo que es la velocidad, y podemos decir que la velocidad va a ser aquella capacidad física que es considerada una de las más importantes en la práctica de cualquier actividad, tanto física como deportiva. La rapidez de los movimientos en las acciones deportivas que realizamos cotidianamente son primordiales, ya que la efectividad de su ejecución depende en gran medida de la velocidad en la que vayamos a realizar estos movimientos, estos desplazamientos. Entonces, es la capacidad física que nos va a permitir llevar a cabo aquellas acciones motrices en el menor tiempo posible. Tenemos que recalcar que la velocidad no es una capacidad pura, sino que va a depender de varios factores, porque esta es una capacidad bastante compleja e inherente al sistema neuromuscular del ser humano, mediante el cual vamos a realizar tipos de desplazamientos de una parte o de forma que involucre todo el cuerpo, y realizándola, como ya habíamos mencionado, en el menor tiempo posible. La rapidez con la que vamos a realizar estos desplazamientos va a depender mucho de lo que es la velocidad de contracción que van a tener nuestros músculos implicados en el movimiento, de la celeridad de la transmisión del impulso nervioso y de diversos factores que van a ser factores físicos que van a involucrar el desarrollo de esta capacidad, como es la amplitud de zancada, la estatura, el peso que tiene cada persona. Entonces, también podemos afirmar que a mayor fuerza vamos a lograr adquirir mucha mayor velocidad. Entonces, conceptualizando de forma general lo que es la velocidad, podemos decir que esta va a ser la capacidad física que va a permitir realizar un movimiento o varios movimientos en el menor tiempo posible. Esta velocidad se va a manifestar de varias formas, con las distancias recorridas en tiempos determinados. Y esto en base a aquellos estímulos que van a ser provocados, y mediante los cuales vamos a comenzar a realizar una serie de gestos técnicos que nos van a permitir alcanzar esta velocidad de forma óptima. De acuerdo a la actividad que se vaya a realizar en los distintos ámbitos, tanto de la actividad física y deportiva, la velocidad va a asumir un factor determinante, siempre dependiendo de esta actividad, y se va a manifestar tanto de forma directa como indirecta. El factor directo va a ser aquel cuando se va a buscar la velocidad máxima, como sucede en la relación al disparo, por ejemplo en una salida de 100 metros o cualquier tipo de actividad donde esta velocidad sea constante por un tiempo determinado. En cuanto a lo que es el factor indirecto, este va a ser cuando se busca la velocidad óptima, que va a permitir la utilización de la máxima fuerza posible, como por ejemplo en lo que es el salto de longitud, el salto alto,
En estos casos, por ejemplo, se necesita hacer uso de esta velocidad, pero va a conllevar necesariamente el uso de otros tipos de movimientos, otro tipo de capacidad, como es la fuerza, para poder realizar dicha actividad. Como habíamos dicho, la velocidad no es pura y está condicionada a distintos factores. Entre estos factores tenemos lo que son los factores fisiológicos, factores nerviosos, factores físicos. En cuanto a lo que son los factores fisiológicos, desde el punto de vista fisiológico, son dos los factores que van a determinar el grado de velocidad, como son el factor muscular y en el que van a estar involucrado y va a estar directamente relacionado con lo que es la velocidad de contracción del músculo, y va a quedar determinado por aquellos factores limitados y que no son susceptibles de mejora, como son la longitud de las fibras musculares y la resistencia de estas, también la viscosidad que tiene este músculo. También se encuentra la estructura de la fibra muscular, ya que en todos los músculos existen dos tipos de fibras musculares, que son las rojas, que son de tipo 1, capaces de mantenerse activas durante largos periodos de tiempo, y lo que son las fibras musculares blancas o de tipo 2, que son las que van a condicionar lo que es la rapidez, y estos solo van a tener aquella capacidad de soportar esfuerzos por un corto tiempo. Entre los factores no limitados y que son susceptibles a mejora, que se van a poder entrenar y se van a poder mejorar, encontramos lo que es la tonosidad muscular, la elongación del músculo, la masa muscular. Esta en los últimos años que se ha ido convirtiendo en un factor clave, y cada vez más se tiende a que en las actividades físicas de velocidad máxima a las personas las va a poder transformar y hacer más potentes, más fuertes y más musculosos. En cuanto al factor nervioso, para que se realice la contracción muscular se necesita la participación del sistema nervioso, que este va a ser el que va a transmitir el impulso desde los receptores, los receptores periféricos. Van a transmitir esa información hacia el cerebro, y este va a generar una respuesta en las fibras musculares. La transmisión de los impulsos a través del tejido muscular no es muy rápida, y la velocidad viene determinada sobre todo por el tipo de neuronas motoras que llegan a inervarse en estas. En cuanto a los factores físicos, podemos decir que existen diversos factores de tipos físicos que pueden condicionar el desarrollo y el entrenamiento de la velocidad. Entre ellos vamos a encontrar lo que son la amplitud de la zancada, que influye en aquellas actividades con predominio de la velocidad de desplazamiento, y depende fundamentalmente del poder de impulsión o de detención y de la longitud de las palancas de las piernas. Otro factor físico es la frecuencia o la velocidad de los movimientos segmentarios, que va a depender de la fuerza, la flexibilidad y de la correcta ejecución de la técnica del movimiento que estamos ejecutando. Otro factor va a ser la relajación y la coordinación neuromuscular, que es muy importante, y que debe haber una coordinación entre músculos tanto agonistas y antagonistas. Esto quiere decir aquellos músculos de la parte frontal y la parte trasera del cuerpo. A través de esto se va a poder evitar movimientos que sean innecesarios
generando una mayor reacción y una mayor velocidad. Otro factor físico que condiciona la velocidad es la estatura, ya que la estática ha demostrado que por ejemplo, que los velocistas de entre 100 y 200 metros miden entre 1,65 m y 1,90 m, ya que el exceso de altura va a ser un impedimento para desarrollar una máxima velocidad, ya que una mayor altura va a involucrar que estas personas van a tener dificultad en controlar aquellos segmentos corporales al ser muy largos, ¿no? Otro de los factores físicos va a ser la alimentación, la nutrición, ya que aquellas personas que realizan esfuerzos explosivos tienen mayores dificultades para eliminar grasas, ya que por las características de su actividad no queman casi esas reservas al ser actividades de corto lapso de tiempo, que no les permite ir quemando y gastando esa grasa acumulada que se traduce en energía, ¿no? Y al ser su principal gasto energético es el de los hidratos de carbono. El glucógeno muscular va a ser aquel que va a jugar un papel fundamental, ya que estas personas van a trabajar especialmente el aspecto anaeróbico, que son los ejercicios de corta duración. Otro de los factores físicos que condicionan la velocidad va a ser la edad, ya que a partir de los 20 años la velocidad de reacción va a empezar a disminuir paulatinamente. Entre los 20 y los 22 hasta los 34 años la velocidad de desplazamiento va a tender a mantenerse relativamente estable, pero como habíamos dicho, esta velocidad va disminuyendo paulatinamente conforme van pasando los años. Y ya cuando nos hacemos más mayorcitos, a partir de los ya llegando hacia los 50 años, la pérdida de velocidad va a afectar a todas las personas en general, ya que es una capacidad que sí o sí se va perdiendo progresivamente. Por último, entramos a lo que son los tipos de velocidad, en las cuales encontramos lo que es la velocidad de desplazamiento, la velocidad de reacción y la velocidad gestual. La velocidad de desplazamiento se va a caracterizar por ser la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, como por ejemplo lo que son las pruebas de 100 metros. En distintas disciplinas deportivas, como en el atletismo, también se da en las pruebas de 50 metros de natación o en otras actividades también. En este tipo de velocidad hay un desplazamiento de todo el cuerpo mediante la repetición continua de aquellas acciones motrices que van a intervenir en los gestos técnicos. Y bueno, precisamente a eso se refiere lo que es la velocidad de reacción, la capacidad que vamos a tener de reaccionar a un determinado estímulo, generando una reacción que va a involucrar una velocidad constante. Y por último, lo que es la velocidad gestual, que va a ser aquella velocidad en la que vamos a ser capaces de ejecutar gestos técnicos de la actividad que estamos realizando, y estos gestos técnicos lo que van a hacer facilitar el que podamos conseguir una mejor velocidad de desplazamiento y una mejor velocidad de reacción. Con todo esto terminamos de explicar lo que es la velocidad con capacidad física, y los espero en nuestra clase virtual interactiva. Gracias.